Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La pornografía, la trampa de este siglo, es el tema de nuestro programa en este día. Muchas personas miran material pornográfico y piensan que esto es algo inofensivo, pero están muy equivocados porque esto tiene una consecuencia devastadora. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Héctor Salcedo, cariñosamente Chacho, pastor de la Iglesia Bautista Internacional. Chacho, bienvenido. Gracias Eduardo, Sugel y Salvador por la invitación. He estado aquí varias veces, ahora me toca un tema muy candente, por así decirlo, y de mucha actualidad para todos nosotros, así que esperamos que sea de bendición. Amén. Eso esperamos, porque lo vamos a tratar Amén. Conforme a los principios Amén. De la palabra de Dios. Chacho, entrando en materia inmediatamente, a mí me gustaría que tú nos definieras qué es la pornografía. El término mismo de pornografía es una palabra compuesta que viene de porno y grafo. Porno viene de prostituta, grafo de grafía, de escritura. Y eran unos escritos que hace muchísimos años, miles de años incluso, se describía en esos escritos la actividad de la prostitución como una forma de promover la excitación sexual y la perversión sexual, por así decirlo. Y se vendían estos escritos. Conforme ha ido pasando el tiempo, el término pornografía es lo que nosotros entendemos, asociamos a cualquier material que sea sexualmente explícito o incitador. Pero siendo estrictos, todo material, independientemente del grado de exposición que tenga, todo material que me incite sexualmente o que incite a una persona sexualmente, es para esa persona pornográfico. Ya sea gráfico, o sea, foto, película, video o escrito. O audio. O audio. Exactamente. Todos los componentes de la exposición, de la intimidad sexual, que sea para mí estimulante sexualmente, es pornográfico, si somos estrictos con la definición. O sea, grafía es de escrito, pero ahora abarca lo visual sobre todo. Exacto. La exposición del comportamiento sexual o la exposición de la intimidad sexual de una persona que sirve para incitar a otra. Cuando hablamos del título del programa, que pusimos la pornografía, y te preguntamos, ¿qué subtítulo le podemos poner? Tú nos dijiste, la trampa de este siglo. ¿Por qué la trampa de este siglo? Bueno, por múltiples razones. En primer lugar, porque la pornografía se nos vende o se nos presenta y la sociedad la entiende como algo que no es tan dañino como realmente es. Hay países y ahí hay algunos mitos con relación a la pornografía que mucha gente entiende. Por ejemplo, en Estados Unidos han habido fuertes debates acerca de si esto es un asunto de libertad de expresión o no. O sea, el hecho de que la pornografía sea pública y sea asequible es parte de la libertad de expresión. Y de hecho en el año 2004 hubo un debate en la Suprema Corte de Justicia porque había una ley que quería pasarse como una forma de evitar ciertos contenidos para proteger a los menores de edad. Y la ley no pasó, 5 votos a 4 votos, no pasó precisamente porque se entendía que agredía el derecho de libertad de expresión. Entonces, se presenta como un punto, un aspecto bueno en cuanto a la libertad de expresión. De hecho, hay grupos profeministas que entienden que la pornografía reivindica a la mujer. ¿Cómo así, Chacho? Reivindica a la mujer en el sentido de que es un derecho de ella hacer lo que quiera con su cuerpo. De hecho, la empodera en el sentido de que ella domina al hombre ante el que ella se exhibe. Y yo tengo que decir que también hay grupos feministas que son contra la pornografía. Exacto. Que ven que eso denigra la imagen de la mujer. Sí, pero han prevalecido los otros, porque la pornografía sigue siendo algo absolutamente extendido en muchos ámbitos. Entonces,
Ese es un mito que hace que la pornografía sea una trampa, porque se nos vende como una señal de libertad de expresión. Otra cosa es también que mucha gente entiende que lo pornográfico es lo sexualmente explícito. Entonces muchos caen en la trampa de la pornografía, comenzando con pornografía, lo que le llaman pornografía de lujo. ¿Qué es eso, pornografía de lujo? Una revista sensual, sexy. Playboy. No explícita. No, esa es explícita. Okay. Este de lujo, esto es algo soft, de hecho el de lujo está antes que la pornografía suave o soft. Es sencillamente el uso de la mujer, mayormente, aunque ya hay pornografía de género masculino también, pero el uso de los cuerpos de las personas como forma de vender un producto es pornografía de lujo. Entendido así en la literatura de este tema. O sea, un catálogo de ropa interior. Un catálogo de ropa interior. Una exhibición, ¿Eso lo envían a nuestras casas una ya? exhibición de ropa interior que tiene alcance mundial, como la famosa marca norteamericana que nosotros conocemos todos. Entonces, Pero también cuando entonces la gente se siente que esto es hasta arte, Sí. esto es hasta bonito. O ¿verdad? simplemente es espectáculo. una publicidad. Es pero lo espectáculo, usan para exactamente. todo, para una bebida alcohólica, para los deportes. Para todo. Entonces comienzan por ahí, por eso es una trampa, porque la pornografía usa su garfio de incitar y captura la mente de los que la ven y la consumen con estas herramientas. Luego viene la pornografía más suave, por así decirlo, pero todavía sigue siendo, es pornografía como tal, que ya son cosas más explícitas, películas con contenido sexual, pero no explícito. Explícito es que no muestran a las personas desnudas, no muestran a las personas en el No, acto no sexual. muestran un acto sexual explícito. O sea, si es explícito es porque lo muestra. Exactamente. O también las prácticas sexuales que están presentadas ahí son hasta cierto punto socialmente legítimas. Por ejemplo, uno ve una escena sexual en una película de una pareja casada, Que no están casados en verdad. que no están casados en verdad, pero se presenta algo soft. La trama es de una pareja de esposos. Exactamente. Sí. Y luego está la pornografía dura, hardcore pornography, que es ya una pornografía donde es eso lo que se quiere, lo que se busca, y se muestran entonces distorsiones de la sexualidad socialmente aceptada. Ahora, Chacho, como que Toro te preguntaba, ¿por qué la trampa de este siglo? Yo encontré unas estadísticas que son de verdad escalofriantes, pues yo no tengo otra palabra. Pero solamente para que ustedes tengan una idea, esto es un site muy serio en cuanto a estadísticas se refiere. Dice que en el año 2016 se vieron 4.600 millones de horas viendo pornografía, 4.600 millones de horas, solamente en un site, en un sitio de internet. Repite ese número, Suel. 4.600 millones de horas, solamente en un sitio web. Eso es 524.000 años viendo pornografía. Sí. O puesto de otra manera, Impresionante. el tiempo equivalente a 17.000 vidas completas. Sí, O sea, estamos hablando de una epidemia. exactamente. Esto, evidentemente, es algo de este siglo, porque esto no estaba disponible antes de la Internet, ni siquiera cuando Playboy comenzó con sus revistas pornográficas. Sí. O sea, estaba disponible, no en la dimensión que ahora... Porque ese es el punto, no había esa... Las personas tenían que ir a un esa puesto de disposición. revista a comprar esas revistas así Con explícitas. ciertas restricciones. Y Así como es. la sociedad tenía otra cosmovisión moral, el muchacho adolescente que quería exponerse a algo de esto tenía que esconderse, o sea, si sus padres se daban cuenta era un problemazo. Suel, aún el adulto tenía que ir a una tienda donde vendían esas revistas y se exponía a que lo vieran en eso. O sí desconocidos en el país, por eso. Claro. La gente sabía que el que iba ahí... Claro, entonces la trampa viene porque se vende como algo que es libertad, que es parte de la sociedad libre en la que vivimos, que es algo que puede empezar de manera paulatina, nadie se da cuenta cuando te atrapa, es asequible a todo el mundo, es económica y es privada también. O sea, los accesos que tenemos hoy en día por todos los medios que disponemos, electrónicos y de otro tipo, nos permite tener un acceso privado y confidencial. Aunque estuve leyendo unas publicaciones que se hicieron en estos días de que por
ya que nos meteremos en el tema de las consecuencias que esto trae, ¿no? Pero que debido a los abusos que ha habido contra la mujer y contra menores, ya están pensando en legislar para que ese anonimato no sea tal. ¿Cómo así? Bueno, porque como está asequible, es gratuito mucha de esta pornografía que está disponible al día de hoy, las personas pueden, sin mostrar quién es, tener acceso a la pornografía. Como que va a haber algún tipo de restricción, que la persona tenga que dar su información, nombre, dirección, para poder tener acceso. Para ellos saber si es un menor o qué. No, para poder ubicar a aquel que luego sea alguien que infrinja la ley, que sea un violador de menores, que sea alguien que se dedique a la pornografía infantil o cosas de esa naturaleza. O sea, que han visto un riesgo y un peligro que ahora esa libertad, ¿no?, de expresión, lo que ven es una amenaza porque va a coartar a las personas para usar esa libertad, para ellos tener acceso a ella. Y hay unas discusiones. Eso está ocurriendo ahora mismo, por lo que leí fue, creo que Tim Challies que lo publicó la semana pasada. ¿Qué otro mito hay en relación Bueno, a la pornografía? y que facilita su consumo es el hecho de que la gente piensa que como esto es algo natural, entre comillas, ¿no?, natural para el ser humano, yo puedo consumirlo sin ningún daño emocional o mental o psicológico para mi vida, lo cual no es así. O sea, hay estudios dentro de la literatura cristiana y fuera de la literatura cristiana secular que apoyan fuertemente la idea de que hay distorsión de la personalidad, hay cambios en los procesos mentales, hay cambios en las conductas, hay incrementos en los comportamientos agresivos y violentos con las personas que tienen un consumo sistemático de pornografía por un periodo de tiempo determinado. O sea, pero quizás ocurre, Chacho, como con otras cosas, donde como yo no he visto familiares y amigos míos que sean depravados públicos, que sean una amenaza para la sociedad, eso solamente es en algunos que puede provocar ese daño. O sea, que yo puedo tomarme el riesgo, porque solamente es quizás un mínimo porcentaje que yo logro ver que tiene ese tipo de consecuencias visibles, evidentes y públicas. O hay consecuencias también privadas que pudieran nosotros ahora poner en la mente de las personas. En otras palabras, que si la pornografía no te lleva a cometer ningún delito, ¿hay algún daño? Porque algunos le llaman a eso un crimen sin delito, o un delito sin víctima. Un delito sin víctima, correcto. Si no le hace daño a nadie, ¿por qué no hacerlo? Si no le hace daño a nadie, ¿por qué no hacerlo? Definitivamente, como decía, hay documentación de los daños en la persona que la consume. Por ejemplo, uno de los primeros daños que produce es que la persona separa el objeto del placer de las relaciones. O sea, nosotros fuimos creados y funcionamos conectándonos emocionalmente. Y la pornografía, como yo no me conecto realmente con el objeto de mi placer, no tengo que galantear a la persona. No tengo que galantear a la persona, no tengo que relacionarme con ella, no tengo que soportar sus defectos, sencillamente la uso para mi placer. Esa desconexión produce un problema en mí donde yo uso a la persona y ese comportamiento utilitarista de esa persona me lleva a otros comportamientos utilitaristas en otras relaciones también. O sea, convierten a los seres humanos en objetos y no en sujetos. Exactamente. Ese es un efecto. El otro efecto es que obviamente si esa persona tiene alguna relación real, casado o tiene novia o comprometido, inmediatamente se produce un problema en la relación real, producto de su relación virtual. Hay una desconexión porque muchas veces lo que este individuo anda buscando en su relación real es irreal. Claro. Y lo desconecta y lo distancia emocionalmente y separa a la persona de su pareja y separa a la persona incluso de sus hijos, si es que los tiene. Entonces, estos son algunos de los efectos. Simplemente hay otros efectos también que está claramente documentado, que las personas que frecuentan la pornografía tienden a tener mucho más acusaciones de delitos sexuales, menores o mayores, documentados. O sea, de hecho, hay un estudio que se hizo en el estado de Cincinnati, esto es un estudio viejo, pero es bueno documentarlo. Entre el año 1984 al 1978, un estudio de 4 años, se tomaron una serie de medidas para controlar la exposición
de temas pornográficos y sexuales, y los delitos sexuales bajaron en un 83% en Wow. 4 años. Lo cual evidentemente hay una incidencia entonces en los delitos asociados al consumo de Chacho, pornografía. y la persona que se expone a esa pornografía entra en un mundo de fantasía que quiere aplicar en sus relaciones sexuales de intimidad con su cónyuge. Y eso también trae problemas de impotencia, de problemas en las relaciones, Exactamente. que no encuentra satisfacción. Nosotros hemos visto casos de hombres jóvenes que se habían expuesto a mucha pornografía y cuando se casan tienen problemas de impotencia y otros problemas en la intimidad debido a esa exposición que tuvieron. Fuera de Exactamente. cámara hablábamos y tú decías, Chacho, que hay cosas que llevan al hombre a probar algo hoy, después querer más y después querer más. Y tendríamos que hablar en eso que tú mencionas sobre la pornografía infantil. O sea, como una persona, ahora mismo estamos viendo el caso de este médico, ¿no? Sí. Que Apellido afectó a Nazar. tantas niñas y jovencitas que estaban en la gimnasia olímpica de los Estados Unidos y como ha sido ya varias veces ya culpado de penas de más de 100 años por esto, pero que lo que había detrás se le encuentran computadoras llenas con pornografía infantil. En otras palabras, el exponerse a la pornografía infantil lleva a la realización, a llevar Exactamente. al acto físico las Claro. cosas que él ve en pantalla. Si quiere poner en práctica todas esas Exacto. fantasías, pero vamos a seguir hablando del tema en nuestro próximo segmento. A ti te encanta hacer esas interrupciones, Eduardo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro Limpia tu mente de Tim Challies. Si la pornografía ha corrompido tu pensamiento, debilitado tu conciencia, deformado tu percepción de lo que está bien y lo que está mal, y ha afectado tu comprensión acerca de la sexualidad, tú debes leer este libro donde Tim Challies nos da principios bíblicos acerca del sexo, para qué fue creado. Limpia tu mente de Tim Challies. Chacho, ¿cómo una persona cae en esta trampa de la pornografía? Yo diría de manera bastante natural, porque es que nosotros tenemos deseos sexuales puestos por Dios, y es una inclinación natural. Sabemos que no todo lo natural debe dominarnos y debe controlarnos, pero es un deseo natural. Y por simple curiosidad, la persona comienza, y ya sea un joven, un hombre, una mujer, comienza a explorar y a buscar por curiosidad material que lo incite sexualmente. Al principio es suave, luego pasa a otros materiales más explícitos, pero lo primero es pura curiosidad. Luego, él comienza, satisfecha su curiosidad, comienza entonces a gratificarse, a autogratificarse sexualmente de manera compulsiva. Ya él comienza a sentir cierta necesidad de ver la pornografía, de ver algún material, vamos a quitar el nombre de pornografía, algún material que lo incite sexualmente. Comienza a sentir esa necesidad y eso se comienza a intensificar. O sea, cada vez un material más explícito, más explícito. Comienza a ver lo que se ha documentado como un escalamiento en el comportamiento del consumidor de pornografía. Hay un escalamiento. Yo ahora necesito, para los mismos niveles de gratificación, necesito dosis mayores de pornografía. Escena más fuerte. Escena más fuerte o por periodos de tiempo más prolongados. Y comienzo ahí entonces a ver, a sentir ese escalamiento. De hecho, nadie pasa de manera planificada de pornografía suave a pornografía dura. Es también un proceso natural, porque él se siente movido, porque no obtiene la gratificación que anda buscando. Entonces, la curiosidad lo lleva a la autogratificación lo lleva al escalamiento, luego él comienza a desensibilizarse hacia el comportamiento sexual desviado, porque él comienza a ver cosas en la pantalla o en escritos, o ahora mayormente por temas de internet. Comienza a ver comportamientos y él comienza moralmente a encallarse hacia esos comportamientos. Luego de ahí, si él no para en ese escalamiento, él comienza a verse tentado a actuar los comportamientos que ve.
ya sea con sus parejas sexuales, sea matrimoniales o no matrimoniales, o actuarlos con colegas y compañeras y compañeros. O sea, él quiere actuar lo que vio. Y luego viene finalmente la decepción del proceso de consumo de pornografía, donde él actúa lo que su mente ha acumulado y no encuentra satisfacción alguna, y entonces se mueve en un estado de culpa y de decepción y de frustración. Ahora, en este proceso han ocurrido algunas cosas a nivel del cerebro. Yo no soy médico, pero he leído mucho del tema y he leído a médicos y a neuroespecialistas hablando del tema, y hablan de que las sustancias que el cerebro segrega o emite cuando consume pornografía o obtiene placer de la pornografía son las mismas sustancias que el cerebro emite cuando se consumen drogas o se consumen otros vicios. Y eso hace entonces que este comportamiento que describí es un comportamiento médicamente adictivo. ¿Puedes repetirlo, por favor? O sea, este proceso, desde la curiosidad a la autogratificación, luego al escalamiento, luego a la actuación y luego a la decepción, es un proceso que está dominado por la química cerebral, donde este individuo ya expresa de la pornografía, donde él necesita cantidades cada vez mayores de pornografía para satisfacer su deseo. Ahora así bien, como el adicto a una droga no se va dando cuenta de dónde está cayendo. Exactamente. La misma sustancia que emite el cerebro cuando se satisface con drogas es la misma sustancia que es la dopamina, que lo estuvimos hablando fuera de cámara, es la misma sustancia que él recibe cerebralmente cuando él consume pornografía. Entonces, este individuo es literalmente un adicto, no a una sustancia, sino a una experiencia que produce lo mismo. Y alguien dijo que la pornografía es la única sustancia adictiva de la que no nos podemos desintoxicar. Porque el adicto a la cocaína lo ponen en cuarentena y se desintoxica porque ya no hay ingestión de cocaína o de cualquier otra droga. Pero en este caso, ¿cuál es la sustancia? Son imágenes. Imágenes que tienen en su mente. ¿Y cómo yo las saco? O sea, que puede fantasear todavía. Hay un problema de recaídas en los adictos al sexo y a la pornografía mucho mayor que los adictos a otras drogas físicas. Porque estos individuos, si yo los controlo de que no salgan de un lugar y de que estén, yo puedo evitar que ellos incurran otra vez en el consumo. Pero los adictos a la pornografía, el problema está en su mente. Sí. Y no la pueden limpiar aunque quieran. El monasterio. Exactamente. Y tiene un bombardeo constante a su alrededor. Exactamente. Yo leí el testimonio de un individuo que era adicto a la pornografía y décadas después de haber tomado resoluciones drásticas con respecto a este tema, él decía, el problema es que yo he olvidado números de teléfonos, yo he olvidado nombres de personas, pero han pasado décadas, yo no he podido olvidar las escenas que yo vi. Impresionante. Yo estaba leyendo aquí un estudio que se hizo en Australia. Demostró que si a un grupo de hombres se les proyectaba una y otra vez las mismas escenas eróticas, el interés y la excitación decrecían. Entonces hay que introducir nuevas escenas nunca antes vistas para que entonces ese neurotransmisor pueda trabajar. Exactamente. Y ahí es que está el problema de la adicción. Tú necesitas cada vez más y más y más. No solamente caras nuevas, estamos hablando de cosas nuevas, que no es lo mismo. Exactamente. Fíjense, yo quería leer esta cita, es relativamente breve, pero creo que va al punto de lo que estamos hablando. Este es un libro que se llama The Porn Trap, o sea, la trampa de la pornografía, por los esposos Maltz. Dicen, la pornografía no se traga ni se frota en la piel. Entra en el cuerpo directamente a través de tus sentidos, como tus ojos y tus oídos. Eso le da un enlace directo a tu sistema nervioso central, específicamente los centros del placer del cerebro. La pornografía proporciona excitación instantánea, una tentación real en estos días de dámelo ahora. Los cambios fisiológicos que ocurren cuando se usa pornografía ocurren casi de inmediato. Tu corazón late más rápido, tu respiración es más superficial y tú comienzas a sentir un latido en tus órganos sexuales. O sea, es una cuestión diseñada para nuestra generación, una generación del dámelo ahora, yo lo quiero ahora inmediatamente, y es una generación que no sabe esperar, pues la pornografía provee ese placer inmediato que esta generación anda buscando. Súmale a eso que ahora, y ojalá que padres que nos estén mirando tomen esta advertencia como algo serio. Tú le das a un muchacho adolescente un teléfono que está conectado al internet,
él tiene acceso a lo que sea. Y ese adolescente está en un pico en su producción de dopamina. O sea, en otras palabras, él está en un momento ideal para convertirse en un adicto. Sí, sí. Y es a esa edad, mayormente, que se está comenzando ya a consumir fuertemente pornografía. Entonces, el peligro está en un aparatico que él tiene consigo que los padres no pueden supervisar. Exactamente. Pero sobre todo no solo por lo que encuentra en sitios de internet, sino el intercambio social de sus compañeros. Es parte de lo que los expone inmediatamente, la mala influencia, la los malos presión de amigos. grupo. Claro. De hecho, yo quería agregar con relación a este tema del cerebro, los neurólogos han documentado, el tema no es solamente la segregación de dopamina, es que el cerebro con hábitos hace surcos. El cerebro es maleable, toma formas dependiendo de los hábitos que nosotros tengamos. Y si el consumo de pornografía se convierte en habitual, como tiende a hacerlo, por los efectos que produce, tiende a darle forma al cerebro. O sea, que se hacen carreteras. Se hacen como unas carreteras que producen una inclinación conductual en la persona a consumir esto. Obviamente, sabemos que esto para Dios, esto es reversible para Dios. Amén. Pero es una lucha, es una trampa, como decíamos hace un momento, porque la mayoría de nosotros no tenemos idea de que todo esto se produce cuando hay un consumo de pornografía por parte nuestra. A veces Simplemente la persona se siente bien. Se siente bien, es inocente, Sí. es algo inocente. A mí me surge una pregunta, y a raíz de tanto de lo que tú has dicho como lo que Sugel mencionó sobre la prueba esa que hicieron. ¿Por qué una pareja puede permanecer de por vida casado, satisfecho? ¿Qué es lo que ocurre entonces con ese asunto de que necesita algo, una experiencia mayor? Okay. Más, ¿cómo puede una pareja sentirse satisfecho de por vida? Vivimos en días donde ahora las personas cambian de pareja con mucha facilidad. Creo que fue Albert Mohler que hablaba en estos días, daba un reporte de cómo hasta los divorcios se están ya festinando por internet. Sí. O sea, que así como tú puedes conocer a una persona por internet, te puedes divorciar, separar de ella por internet también. Están provocando ese tipo de cosas. Cambios rápidos de pareja. ¿Cómo es posible que una pareja permanezca juntos sin caer en ese tipo de Bueno, situación? cuando la sexualidad está conectada con el amor y Exacto. el compromiso, Y la relación, exactamente. la sexualidad cae en su lugar. Tú Exactamente. la puedes disfrutar legítimamente con tu esposa. Yo recuerdo haber leído una cita que es muy fuerte, por cierto, pero lo voy a citar aquí porque creo que es pertinente. Le preguntaron a un actor de Hollywood que era reconocido porque se había casado con su esposa y había tenido un matrimonio muy estable, lo cual es extrañísimo en ese mundo. Y no era creyente, pero le preguntaron, ven acá, ¿cómo tú definirías, tú que actúas en películas y todo, cómo tú definirías un buen amante? Y él decía, bueno, un buen amante es aquel que puede satisfacer a la misma mujer por muchos años. Es un buen amante. Toda una vida. Dice, pero estar buscando una mujer y otra mujer y otra mujer, eso no es algo que cualquier perro puede hacerlo. Así Y es. por eso digo que la cita era fuerte. Pero eso es un actor de Hollywood hablando. Así es. Realmente el hecho de tú poder estar amando a una mujer y comprometerte con esa mujer de por vida e ir envejeciendo juntos. Por eso es que la Biblia habla de la mujer de tu juventud. Exactamente. Y tú puedes todavía ser fiel a esa mujer de tu juventud. Porque eso viene dado por el pacto, por el compromiso que uno Exactamente. establece con ella. De No, estar, y el hecho de que Dios diga que el matrimonio es de por vida, está implícito que Él asume que el esposo y la esposa pueden encontrar satisfacción sexual Amén. plenamente por Amén. toda la vida con lo que ha pasado, y de hecho sirve como de diagnóstico para los que nos escuchan, de dónde estoy yo con relación a todo este tema. Una de las primeras cosas que comienza a ocurrir cuando la pornografía, y como digo, no solamente hay que consumir pornografía para estar atrapado, a veces yo con un inserto en un periódico o en una revista, yo puedo obtener satisfacción sexual con mujeres de ropa interior. Si yo estoy obteniendo gratificación sexual de otra fuente que no es mi esposa, estoy comenzando a ser atrapado por la trampa de la pornografía. Número 2, si yo siento también aspiraciones a nivel físico y sexual que mi esposa no satisface,
yo también he podido comenzar a caer en la trampa de la pornografía. Si yo planifico el quedarme solo en momentos específicos para consultar ciertos materiales y ciertas páginas, yo he comenzado a sentir o a estar atrapado por la pornografía. Más aún cuando yo me irrito porque no los puedo ver, como yo he escuchado en consejería, que mucha gente se siente irritado porque no puede ver su dosis, no puede darse su dosis de pornografía. Como la gente que bebe alcohol, si no se bebe la dosis de alcohol, está mal. Exactamente. Entonces, ahí yo he comenzado ya a estar preso de la pornografía. O sea, que esto pueden ser preguntas diagnósticas para los que nos escuchan y que puedan evaluarse a la luz de estas cosas. Ahora, fíjate en eso, Chacho, aquí estamos hablando de intimidad. O sea, nosotros tenemos intimidad con nuestras esposas, porque esa intimidad no tiene que ver solamente con el sexo. Estamos hablando de abrir el corazón, estamos hablando de ser transparentes. Es una relación. Exactamente, pero ¿qué pasa con la persona que está viendo pornografía y es una persona casada? Que inmediatamente comienza una doble vida y tiene que estar escondiendo una parte de su vida, porque él está haciendo algo que obviamente su esposa, si es una mujer sensata y sana en su juicio, no va a tolerar de ninguna manera. Esa mujer va a ver el hecho de que su esposo esté viendo pornografía, lo va a ver como un ataque a ella, como un ataque personal. Entonces ya inmediatamente un individuo comienza a coquetear con la pornografía, eso va a traer como consecuencia falta de intimidad con su esposa, no en el sentido sexual, sino que él va a comenzar a despegarse de su esposa. Ese punto que tú mencionas es extremadamente importante, porque en la literatura de la pornografía y de estos temas se habla de la pornografía como un affair, como una aventura. O sea, la persona que es adicta a la pornografía o que comienza a consumir pornografía tiene con la pornografía una relación similar a que si tuviera una persona fuera del matrimonio. Él comienza a esconderse, comienza a decir mentiras, comienza a comunicarse menos con su esposa, lo que tú decías, Sujel, sentido de culpa. O sea, él comienza a tener un affair, una aventura con la experiencia pornográfica. La forma como ustedes están hablando daría la impresión de que esto solamente es un problema de los hombres. ¿Cuál es la realidad? Está siendo cada vez menos un problema de hombres y está siendo un problema general, porque la pornografía y el consumo de material sexualmente excitante lo que procura es dar satisfacción a la persona. Y las mujeres, en una generación que entiende que están empoderadas, y yo creo que en el buen empoderamiento de la mujer, de sus roles bíblicos, pero la mujer entiende que parte de su empoderamiento y de su libertad es hacer lo que los hombres habitualmente hacían, que eran los consumidores típicos de la pornografía. Pero las estadísticas indican que aunque todavía hay más hombres consumiendo pornografía, el crecimiento en el porcentaje de mujeres que está consumiéndolo es mayor. O sea, ellas van a una velocidad mayor consumiendo más que los hombres. Y un dato adicional, por la forma como nosotros estamos construidos, y esto es una cita de Albert Mohler, él dice que los hombres son más tentados a consumir pornografía y las mujeres son más tentadas a producir pornografía. Y aquí traigo una nota también de revisión. Hay hermanas que se visten con propósitos pornográficos. ¿Conscientemente? Conscientemente. ¿En las iglesias? O sea, sí, en las iglesias y en los círculos cristianos. Hay hermanas que se visten sabiendo que están vistiéndose de manera sensual, provocativa. Y eso incita sexualmente. Y eso es, por definición, pornográfico. Ellas lo hacen con la conciencia, lo hacen indirectamente por la presión de las modas, que entienden que se van a ver bien y no saben el efecto que causan en los hombres. Yo creo que lo hacen con la conciencia. El problema es que como están insensibilizadas, como vivimos en una generación que no se percatan del mal de la perversión. O sea, está la perversión de yo vestirme de manera provocativa, pero no me doy cuenta del mal, estoy encallado. La magnitud, la profundidad de lo que estoy causando. Ahora que tú hablas de esa insensibilización, yo creo que hay una conexión muy directa entre la perspectiva que una sociedad tenga de Dios y el auge de la pornografía. Porque por eso lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en los Estados Unidos y lo que pasa mundialmente. O sea, hay países donde tienen sus concepciones morales y tienen sus prohibiciones a material pornográfico que aún penetra el país. Pero yo pienso que cuando una sociedad, una familia pierde el temor de Dios, ya ahí hay
mucha probabilidad de que se permitan este Sí, tipo se entregan toleren esas prácticas este tipo de una cosas. manera natural. Pero vamos a seguir hablando del tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Chacho, me imagino que hay muchos hombres y mujeres que están viendo el programa y han visto este proceso que tú nos has explicado de cómo obra la pornografía en nosotros. Muchos pueden estar desalentados, desanimados, pensando que no tienen ninguna solución. ¿Qué solución tú tienes para ellos? O sea, definitivamente cuando uno escucha la realidad de la pornografía, lo extendido que está, la monstruosidad del pecado, cómo se objetiza la persona que está presentando la pornografía, uno se siente mal. Y de hecho, nosotros lo que describimos hace un momentito, en parte de las descripciones es una experiencia propia también en parte, porque hemos sentido la fiereza de esta tentación, hemos sentido inclinaciones pecaminosas en nosotros. Yo mismo tuve muy temprano en mi vida un primer contacto con la pornografía por vía de un familiar, donde fue algo totalmente inesperado para mí, pero ahí se encendió mi curiosidad y yo en mi adolescencia recurrí en un par de ocasiones de manera voluntaria a la pornografía y he tenido esas luchas por la curiosidad que se levantó y lo que representa, pero obviamente nosotros estamos aquí no para dar la nota negativa y de fracaso solamente, sino para presentar una luz al final del túnel para los que están en esa experiencia en este momento o han pasado por ahí. O sea que sí, definitivamente hay esperanza para aquellos que queremos. O sea, hay una nota de advertencia, obviamente, que hay que dar, porque, por ejemplo, debemos proteger a nuestros niños. O sea, sabemos que hay edades en donde estas cosas comienzan a tener un impacto. O sea, con los padres hacernos conscientes para evitarles el daño que esto puede causar, aún entrenarles a cómo enfrentar esa curiosidad, darles la información, porque lo que ha acontecido es que los padres han dejado esta información a manos de otras personas y lo que ocurre es que la reciben tergiversada la información y no están preparados para enfrentar algo que ahora está donde quiera. Claro. Yo iba a decir que quizás todo comienza con reconocer el hecho de que somos vulnerables a ese pecado. O sea, aquí ninguno de nosotros está exento de ser atrapado por la pornografía. El hecho de yo reconocer eso ya me pone en alerta. Yo recuerdo cuando nos pusieron internet en las oficinas de la iglesia. Eso fue hace años. Estoy hablando del internet cuando era que tú te conectabas y sonaba un sonido rarísimo. Yo le pregunto a la persona que me conectó al internet, ven acá, entonces, ¿cómo funciona esto? Tú vas aquí, tú pones lo que tú quieres buscar y ahí está todo. Y yo decía, pero cualquier cosa, me dice, cualquier cosa. Y yo me acuerdo que lo primero que yo escribí en el buscador era algo que tenía que ver con cristianos. No me acuerdo si era iglesias bautistas de no sé dónde, yo no me acuerdo qué fue lo que yo puse, pero fue algo cristiano. Y de repente me salía, ¿verdad?, todas las opciones. Entre ellas había grupos de lesbianas cristianas, grupos de que yo, o sea, en la búsqueda que yo hice de cosas cristianas me salió de todo. Y digo, ven acá, pero esto no tiene filtro. Le digo yo a la persona, me dice, mira, el internet es una ciudad, tú te entras ahí adentro y tú vas a las calles que tienen tiendas o puedes ir a las calles que tienen prostíbulos. Tú decides por dónde tú quieres manejar. Yo me acuerdo que yo llegué a casa y le dije a mi esposa, wow, mi amor, me pusieron internet. Tengo internet, eso era una novedad en aquella época, décadas atrás. Y eso es increíble, es fantástico el internet. Pero acabo de descubrir lo peligroso que es. Sí. Y yo hice un trato con mi mujer. Yo le dije, mira, yo no creo que yo estoy exento yo de que el día que me salga algo ahí, yo no quiera darle un clic. Entonces, yo debo hablar contigo. O sea, yo debo ser transparente contigo porque yo no estoy exento. Yo conozco las tentaciones que moran en mi corazón. Así es. Con respecto a los niños, tú mencionabas, Salvador, que ahora los niños tienen acceso a aparatos electrónicos, a computadoras, a celulares inteligentes. Y en una ocasión yo tuve una conversación con mi hijo porque él me pidió un celular, tiene 11 años, y yo le dije que yo no consideraba que era el momento.
Y él me hizo una pregunta, él me dijo, entonces tú no confías en mí. Y ante esa pregunta, uno, como papá, uno no quiere decirle al hijo, no, yo no confío en ti, pero yo me aferré a la palabra y le dije, no, yo no confío en ti, porque hay cosas para las que tú no estás preparado todavía. Yo tampoco te prestaría mi carro, mi vehículo, tampoco te lo prestaría porque tú no tienes la edad y las condiciones y el conocimiento. O un revólver. O una arma. Entonces yo no confío en ti y hay cosas, mi hijo, en las que yo no confío ni en mí mismo. O sea que tampoco lo expuse a él diciendo que tú estás peor que... No, no, no. Nosotros tenemos inclinaciones que tenemos que cuidarnos y no fui manipulado por mi hijo. Y nosotros los padres tenemos que tener muy en cuenta eso, de que nuestros hijos están expuestos a amigos que tienen de todo, tienen acceso a todo y vamos a tener que restringirlo y ellos van a tener que abstenerse y nos van a hacer la pregunta. Entonces tú no confías en mí, tú no quieres que yo vaya, eso lo hace todo el mundo y tenemos que tener respuestas bíblicas para ellos y decirle, lo hago por ti, lo hago por tu protección, tú no sabes lo que hay del otro lado del camino. Ahora, Chacho, estamos en la parte preventiva, pero vamos a suponer, ¿verdad? Hay un hombre, una mujer, soltero, casado, nos está mirando por la internet, ha caído ya en esta trampa. No es que puede caer, es que ya cayó, ya está atrapado. ¿Hay esperanza? ¿Qué se puede hacer con una persona que ya tiene cierto grado de adicción a la pornografía? Cuando digo cierto grado, va desde bueno, me gusta ver pornografía, la veo una vez a la semana, al individuo que todos los días tiene que ver pornografía. ¿Qué se puede hacer? Ahí yo quisiera hablarle a dos personas y eso es como un tratamiento de adicto, como uno aborda una adicción. La gente que trabaja adicciones siempre trabaja con el adicto y con la familia del adicto. Y yo quisiera brevemente hablarle a la familia del adicto primero. Esposas o parejas o personas que están alrededor de esta persona que incurre en la adicción. Los que están afuera y lo ven caer en esto o estar en esto, en el consumo de pornografía de manera regular y demás, lo sorprenden, por así decirlo, en esto, tienen que hacerlo de una manera, hacer un abordaje con mucha gracia y firmeza. Firmeza en el sentido de que definitivamente esto es algo que te hace mal, que nos hace mal, que nos hiere, que nos daña, que te hiere a ti. Esa es la firmeza, pero la parte de la gracia es, como dice Gálatas 6:1, es que nosotros tenemos que confrontar al otro con mansedumbre, sabiendo que nosotros mismos podemos ser tentados. O sea, esto es algo de lo que yo diría que ningún ser humano consciente está exento hoy en día. Cualquiera de nosotros puede caer en este pecado o en otros pecados, y este pecado es como muchos otros en los que nosotros caemos. Entonces, tenemos que confrontarlo de una manera amorosa. La mujer o la esposa que sorprende a su pareja consumiendo pornografía, no debe sorprenderse como que está viendo un sapo rojo. O sea, esto es un hombre crudo en su realidad, en la realidad de su pecado, y que ha caído y que necesita entonces ahora la restauración. O sea que yo primero quería decirle eso a las familias, incluso de niños o de jovencitos que son descubiertos en estas cosas. Hay que tener firmeza y tomar medidas, pero hacerlo de una manera que la persona se siente estimulada a salir de ahí. Y aún a los pastores que están lidiando con aún a los pastores. Ovejas. Bueno, ustedes deben haber recibido, yo he recibido muchas confesiones en mi oficina de jóvenes que están luchando con esto. Y hemos tenido que caminar y hay veces, a veces uso la analogía del palo encebado, no sé si conocían ese, el palo encebado. En mi pueblo hacían, yo le decía, para que ellos no se desalienten en su lucha, porque el adicto a la pornografía a veces tiene grandes victorias y llega a la cúspide del palo encebado y sucede que hay un día que dice, y me escribe, me dice, pastor, caí. Y entonces comienzan a culparse y a lacerarse emocionalmente, dicen, pero es que lo que me dolió es que caí peor de lo que yo había caído la última vez. Entonces le digo, sí, esta es la naturaleza de esta lucha, es como un palo encebado que tú a veces subes y luego desciendes rápidamente otra vez y te das cuenta de que te tienes que aferrar otra vez a Cristo, a las mismas cosas que te dieron la victoria. Y subir un palo encebado ensucia. Ensucia, exactamente, exactamente. Entonces yo quería hablarle eso a la gente que tiene adictos a la pornografía o gente que consume. Mucha de la gente que consume pornografía no considera, esta palabra adicto es dura, no se considera adicto, Yo no quiero que los que nos están viendo crean que los adictos son una capa diferente de gente que está trancada solamente consumiendo esto. No, adicto a la pornografía es todo aquel que siente en algún momento la necesidad de buscar esto para sentirse descansado, sentir placer. Ya hay cierto grado de adicción. Hay adictos más profundos, hay otros más leves, pero la adicción se nota ya cuando yo tengo cierta necesidad de recurrir a ella para sentirme mejor. Eso es una adicción.
Entonces tenemos que tener en cuenta eso, lo que estamos alrededor. Y luego están los adictos en sí. ¿Cuál es el plan de batalla para esto? Y yo diría que aquí no vamos a inventar el agua tibia, o sea, vamos a lidiar con un pecado del alma, del corazón. Y lo primero es reconocer lo mal que estamos. O sea, tiene que haber Tú dijiste que es un problema del alma, un problema del corazón. un problema del corazón. Es un deseo, y aquí uso un término de Tim Keller. El problema de nuestros deseos no son los deseos, sino los deseos excesivos muchas veces. O sea, el deseo por la intimidad sexual o por la sexualidad, ¿está mal? No, no está mal. Pero cuando es excesivo, Claro. o cuando está fuera de los parámetros de Dios, ahí se convierte o en un ídolo, en un pecado, o sea, en un ídolo del Me corazón. permito citar aquí al Señor Jesucristo cuando en Marcos 7, 21 dice, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Del corazón, dice Jesús. O sea que el problema está en el corazón. Así Y se es. necesita un remedio en el corazón. Exactamente. ¿Qué remedio? Exactamente. Entonces, esa convicción y ese arrepentimiento es lo primero que tiene que ocurrir. Yo saber lo mal que estoy y entender la pornografía. Yo le exhorto incluso a la gente que busque algún libro que le pueda instruir y que le pueda ayudar a ver la profundidad de este pecado. Nosotros no nos percatamos mucho de ella porque vivimos en una sociedad que está sexualizada. Y no nos percatamos de que al yo ser un consumidor de pornografía, yo he hecho de la persona a la que yo veo un objeto. Yo he distorsionado la sexualidad. Yo he puesto mi deseo por encima del deseo de Dios. O sea, hay múltiples capas de pecado en las que yo he caído al consumir pornografía. Y por lo tanto, si no lo veo de manera completa, no voy a tener la convicción que necesito. O sea, que mi primera recomendación es profundicen aquellos pasajes, y recomiendo, hay materiales para ello también, pero profundicen aquellos pasajes que hablan, 1 Corintios 6, el mismo pasaje que tú leíste, de cómo vienen los pecados del corazón. Pero tú estás presuponiendo que el que nos está mirando es un cristiano. Y no necesariamente. Tal vez hay una persona que está siendo adicta a la pornografía y debe entender varias cosas. Primero, que la pornografía no es su único pecado, ni siquiera es el peor. Así es. Su peor pecado es haberle dado la espalda a Dios. Y todo comienza con el hecho de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El hecho de que tú puedas reconocer, yo soy un pecador, estoy necesitado de perdón, no solamente del perdón de este pecado, de todos los pecados que yo he cometido a lo largo de mi vida. Y entonces ahí comienza la vida cristiana. Pero los cristianos también luchan con la tentación por la pornografía. Y ahí es que viene el punto de uno entonces decirle a una persona que se ha arrepentido y que es creyente, decirle, bueno, estos son los pasos que tú debes dar. El Señor Jesucristo dice, mira, mejor sácate el ojo o córtate la mano y entra al reino de los cielos tuerto y manco. Y obviamente no está hablando en un sentido literal. Lo que pasa es que cortar con este tipo de pecado no es fácil. Claro. Es tan drástico como cortarte una mano. Claro. Por eso tenemos que trabajar en memorizar la palabra de Dios, Claro. para que cuando vengan Claro. esas tentaciones, nosotros poder hablar a nuestras almas en ese diálogo interno con los principios, con los versículos de la palabra de Dios para combatir. Y este cultivar pecado. una cercanía con Dios, No, el y temor de Dios. después de ese arrepentimiento tiene que venir una determinación a pelear con esto. O sea, esto es un enemigo de tu alma, es un enemigo de tu familia, es un enemigo de tu persona, y si tú no decides pelear contra esto y luego poner los límites que tú necesitas a nivel privado para tú no incurrir de nuevo en el consumo de pornografía, vas a estar vencido. ¿Cuáles son esas precauciones que yo puedo tomar a nivel privado? Bueno, por ejemplo, hay algunos filtros de internet que sirven para esto. Ahora, no hay filtro para el corazón, en el sentido de que la persona, me ha pasado, la persona coloca los filtros y descansa en el filtro, de que el filtro no lo va a dejar ver, y no trabaja tanto el cambio de su mente. Y tú mencionabas algo ahora, Salvador, que es el tema de cultivar su relación con Dios. O sea, al final, después que yo me arrepiento, de que yo decido pelear y de que yo decido poner las barreras en los filtros de internet, en los canales de televisión que tengo en mi casa, incluso esos filtros, yo recomiendo que le den los passwords y las claves a las esposas, y los filtros de la casa que lo tengan las esposas, y también que hayan revisiones periódicas una vez por mes, dependiendo del grado de En el caso de los solteros, en el caso de los solteros, algún amigo, algún pastor, para que vea lo que esta persona está frecuentando. Luego de eso está el alimento de Dios. Definitivamente, si yo desarraigo
esta adicción y este placer y no lo sustituyo con un placer mayor, yo voy a dejar un vacío que me va a succionar. Y me gusta mucho una frase una cita de Piper hablando de esto. Él dice lo siguiente, y es en relación a un pasaje de la Escritura, dice, debemos combatir fuego con fuego. El fuego de los placeres lujuriosos debe combatirse con el fuego de los placeres de Dios. Si solo intentamos combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones y amenazas, incluso con las terribles advertencias de Jesús, fracasaremos. Debemos combatirlo con la promesa de una felicidad superior. Amén. Debemos tragarnos el insignificante parpadeo del placer de la lujuria en la conflagración de la satisfacción santa. Y creo que Piper dio ahí, creo que ayudado por el Espíritu, en el clavo. Nosotros estamos buscando en el placer sexual, en la pornografía, lo que solo Dios puede producir en el corazón, que es plenitud. Y qué bueno es saber que Dios es la luz, Cristo es la luz al final de ese túnel. Así es. Amén. Que nos puede liberar de la trampa de este siglo. Amén. Chacho, gracias por haber estado Amén. con nosotros Siempre, en gracias el a ustedes. programa. Te invitaremos más frecuentemente si tu tiempo te lo permite. Claro, claro, aquí estaremos. Y Gracias. ustedes, gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. En el programa de hoy hemos estado hablando acerca de la pornografía como la trampa del siglo. Y queremos compartir una cita del puritano Benjamin Needler en la que habla acerca de cómo deberíamos de tratar o lidiar con el pecado en sentido general. Y creo que es algo que puede ayudarnos a lidiar con la pornografía. Él decía, no debemos despedirnos del pecado como si fuera un amigo, con la esperanza de verle otra vez y volver a tratarse con la misma familiaridad de antes, o quizás mucho mayor. Debemos sacudirlo de nuestras manos como Pablo sacudió la víbora de su mano para echarla en el fuego. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.